decir el pastor Sergio es que les di los tickets, no me los quedé yo todos. Porque parecía como que me había quedado con el sobrecito, ¿no? Sí, todos fuimos con la idea de que íbamos a tener... ¿Qué tal, Eduardo? Íbamos a tener una habitación con gente conocida. Ellos se asustaron cuando me vieron a mí. Yo había llegado muy tempranito a la mañana, así que ya estaba durmiendo la siesta. Y estaba en el interior de la provincia, podía dormir la siesta. En mi casa solamente sábado y domingo. Después, durante la semana, es imposible. Pero pasó algo lindo, porque a pesar de que nunca nos habíamos visto, nos sentimos como que nos conocíamos desde siempre. Pudimos compartir un montón de cosas y realmente me sentí como un compañero de senda con ellos y me encantó. Así que cuando a Sergio se le ocurrió invitarme y arriesgarse a que venga yo, acepté enseguida la invitación, con gusto. Como decía Sergio, yo soy uno de los pastores de la Iglesia del Centro, porque la Iglesia del Centro tiene muchos pastores. Tenemos una organización bastante extensa y complicada. Como dijo él, Carlos Mraida, Daniel González y Sebastián Golucio son los que manejan la iglesia y coordinan todo. Y después abajo hay 5 líderes y uno de esos soy yo. Soy el líder del ministerio profético. Yo, sin que se ofendan los bautistas, porque yo me considero bautista, es raro que hayan ordenado un profeta en una iglesia bautista, pero yo fui ordenado como profeta, no como pastor. Lo digo así porque muchos, ya lo vamos a ver mañana, muchos fueron levantados como profetas y porque han dado palabras, se ha cumplido, han traído bendición a la iglesia, pero no fueron ordenados como profetas, ¿sí? Son considerados profetas, pero no fueron ordenados. Yo pasé por un presbiterio profético, que mañana lo vamos a explicar, qué es eso, y ese presbiterio consideró que yo podía ser ordenado como profeta y la iglesia me ordenó como profeta. O sea, yo tengo como respaldo detrás mío a la Iglesia del Centro como profeta. Mañana vamos a ver por qué es importante esto, porque en todo esto puede haber mucho verso en cuanto a profecía. Yo les puedo contar cualquier cosa y ustedes se la creen porque me dicen que soy profeta, pero hay un respaldo espiritual, hay otra cosa que me respalda a mí. Tengo un montón de pastores y hermanos de la iglesia que están respaldándome espiritualmente. Entonces el diablo no puede meter los deditos ahí en lo que yo digo, en lo que yo hago. Como decía el pastor Sergio recién, en un momento que oramos en el primer cortecito que hizo, hoy pueden pasar cosas importantes. Poné tu cabecita en la palabra de Dios. No estés pensando en otra cosa. Estuviste alabando al Señor, el Espíritu Santo se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Él está aquí. Cuando alabamos, cuando adoramos al Señor, nos ponemos en... Siempre lo decimos esta frase, pero nos ponemos en su presencia. ¿Pero qué es ponerse en su presencia? Estamos ahí en el trono, estamos al lado de Él. Él nos va a escuchar todas las necesidades que tenemos, todos los problemas, todas las preguntas que tenemos. Así que aprovechalo. Tal vez la palabra que me dio el Señor para todos nosotros, no es para ustedes solo, es para mí también. Esa palabra puede ser la indicada para vos este día. Entonces aprovechala, escuchala y abrí tu corazón para que
Él pueda trabajar en vos y en cada uno de los que estamos acá. El apóstol Pedro fue uno de los primeros discípulos en ser llamado por Jesús. Aparece siempre en primer lugar en las listas de discípulos. Qué contraposición, ¿no? Porque fue el que lo negó. Fue también uno de los 3 que formaron el círculo íntimo de Jesús. Eran los que estaban más cercanos al Señor. Con frecuencia se describe su impulsiva devoción y era el que hablaba en nombre de los 12. En el canon de las Escrituras tenemos 2 epístolas escritas por el apóstol Pedro y allí se ve que el cambio de clima Ella dijo que era así. Perdón, El apóstol en estas epístolas se dirige a los cristianos que vivían en las provincias romanas de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todas en la parte norte de Asia Menor. En la primera carta de Pedro, él la escribe con gracia y con esperanza. Es notable el suave tono de amonestación, parece del pastor González, que ustedes lo conocen, y de exhortación. Te lo dice suavemente, pero te pega con un caño. Surge como de un pastor que no se enseñorea sobre su rebaño, sino que le da ejemplo. Los exhorta a llevar una vida de pureza y espiritualidad, absteniéndose de la malicia, de la envidia, de las detracciones y demás pasiones carnales de la vida pagana. Son un pueblo de Dios, sacerdocio real, nación santa, llamados a proclamar las grandes obras de Dios. Deben usar su libertad cristiana para vivir como corresponde a siervos de Dios, demostrando compasión, amor, humildad, hospitalidad y finalmente unanimidad, amor fraternal, misericordia y amistad. No hay otro libro en el Nuevo Testamento que refleje, como esta breve epístola, la verdadera naturaleza y los efectos del amor de Dios en Cristo. Vamos a leer el capítulo 2 de 1 Pedro, versículos 11 al 25. Dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, obispo de vuestras almas. Hasta acá la palabra de Dios. Pedro comienza exponiendo la condición de los cristianos en un mundo que no es su verdadera patria, pero en el que su fiel testimonio tiene un valor tremendo. Comparen permanentemente lo que nos pasa hoy con lo que le pasaba a los pueblos del Asia Menor en ese momento, ¿no? Muchas veces yo lo que hago para entender mejor un pasaje es leerlo también en la Nueva Versión Internacional. Y así dice en la Nueva Versión Internacional los primeros versículos, 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego que como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Pedro en este lugar utiliza en este pasaje dos términos griegos para definir la condición de los cristianos en el mundo. Paroukios, que denota el estado legal del forastero que carece de los privilegios que comporta la ciudadanía. O sea, es un forastero en el lugar. Y el otro, parapidemus, que denota la situación de paso por un país en el que se reside temporalmente como en peregrinaje. De esta manera es como debemos considerarnos los cristianos en este mundo. De ahí que no debemos dejarnos subyugar por las pasiones y concupiscencias pecaminosas propias de este mundo, el cual es enemigo de Dios y por eso mismo del pueblo de Dios. Este mundo pagano, enemigo de Cristo y de los cristianos, busca toda clase de pretextos para calumniar a los creyentes, tachándoles de malhechores. Es sabido que en ese momento los paganos, especialmente en Roma, atribuían a los cristianos toda clase de maldades. El versículo 12 nos hace ver no solo la gloria que a Dios da la buena conducta de los cristianos, sino también el efecto que con frecuencia producen en las personas del mundo esta buena conducta de los creyentes. Tras observar una y otra vez las buenas obras, llegan a concluir que eso es cosa de Dios y le glorifican a Él. Hace un ratito, cuando hablábamos con los pastores José y Virginia, les contábamos con mi señora cómo me convertí yo. Empezamos a ir a una iglesia y yo decía que, cada vez que hacían un llamado del frente, yo no levantaba la mano ni quería saber nada, pues yo decía, si yo soy un buen tipo, yo era bueno, hacía buenas cosas, respetaba al prójimo, no me metía con nadie. Dice, si yo soy igual que los que levantan la mano, ¿para qué voy a levantar la mano? Yo ya lo sé eso, ¿no? Hasta que en la iglesia que nos congregábamos en ese momento, mi señora enseguida levantó la mano los primeros tiempos, a mí me costó. Pero, hablando de los ejemplos que impactan cuando lo dan los hermanos y hermanas de la iglesia, en esa iglesia contenían y hospedaban a los evacuados por las inundaciones en la zona de Hurlingham. En el comedor que estaba en el subsuelo dormían ahí, se le daba de comer en las aulitas de la escuela dominical. Entonces, a mí me impactó que volvían los hermanos de la iglesia de trabajar todo el día en sus trabajos seculares, les lavaban la ropa, les cocinaban a esa gente, les limpiaban el lugar y encima después los evangelizaban. A mí me impactó eso y ahí fue cuando hice clic en mi cabecita y dije, quiero ser como ellos. O sea, el buen ejemplo que podamos dar en el mundo impacta. Aunque nosotros pensemos que no, que es algo natural en nosotros. La gente nos mira. Entonces tenemos que ser astutos. No solo con evangelizar con la palabra,
sino con la buena conducta. Y vamos a doblegar inclusive a los más duros. Inclusive en nuestras familias, tratemos de no mimetizarnos con el mundo cuando en la familia tenemos alguno inconverso, porque ellos nos conocen desde el vamos. Entonces tratemos de ser diferentes también adentro de nuestras familias. En los versículos del 13 al 17, en la Nueva Versión Internacional, dice así. Me veo mal, ¿eh? Será la ceniza. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Aquí el apóstol Pedro particulariza uno de los aspectos de una conducta auténticamente cristiana: la sumisión a las autoridades legítimas. Viene primero con una exhortación, después la apoya con fuertes razones y termina con una exhortación general a comportarse con respeto y amor hacia todos. Cuando preparaba esta reflexión, me acordaba de hace muchos años de haber ministrado a hermanitos de mi iglesia, en mi iglesia se daba, que decían que dejaban de pagar los impuestos porque se mal utilizaban o había corrupción en el gobierno. Eso no dice la Biblia. No importa lo que hagan, ellos pagarán por lo que hacen. Pero yo tengo que cumplir con los deberes que me da el vivir en este país, en esta provincia, en esta ciudad. No nos justifiquemos en que los demás son corruptos o malversan los fondos para no pagar algo. Porque ¿saben qué? Después termina también siendo en la iglesia. Porque dejo de dar el diezmo porque tengo que construir mi casa. O dejo de ofrendar porque tengo que, no sé, comprarme el coche. Lo escuché en mi iglesia, puede ser que acá no pase, pero en mi iglesia pasó. Y me tocó escucharlo a mí. En estos, según algunos comentaristas bíblicos, la frase "a causa del Señor" indica un motivo sobrenatural de conducta. O sea, tenemos a Dios de nuestra parte. Aunque nos cueste, si dependemos de Él, lo vamos a poder hacer. No lo tomen como una acción propia porque les va a costar. Pero bancarse las autoridades, bancarse a los jefes que no los soportamos, lo vamos a poder hacer si no dependemos de Dios. También tengo un testimonio de esto. Hace un par de años, tres o 4 años atrás, me pusieron en una función en la empresa donde yo trabajo, secular, y que tenía relación con una mujer de la misma edad que yo. Yo le tenía que pasar unos trabajos a ella y ella después con eso facturaba y les cobraba a los clientes. Durante un año fue una tortura. Al principio, sinceramente, la hubiese querido tirar por la escalera. Muy cristiano fue lo mío. Pero estuve a punto de tener que internarme de locura ya, ¿no? Porque me hacía desaparecer los trabajos, hablaba mal de mí. Y yo en esa empresa ya tenía 25 o 27 años de antigüedad. O sea, todos me conocían como era. Hasta que el Señor me hizo clic en mi cabecita y empecé a bendecirla todos los días. En mi devocional la bendecía y pedía lo mejor para ella. Me costó un año de oración. Pero Dios es tan bueno y tan generoso que me la sacó. Ella se fue de la empresa solita
puso un emprendimiento por su cuenta y Dios me liberó a mí de esa carga pesadísima. Entonces, en lugar de dejar de hacer mis actividades, de maldecirla, orando y dependiendo de lo sobrenatural, el Señor la corrió del camino. Lo tenemos al Señor con nosotros, siempre. Apoyémonos en Él y no en las cosas, en las actitudes del mundo. Ojo, siempre tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que hacer bien nuestro trabajo, bien nuestras cosas. No es declararme rebelde y nada más. El creyente cristiano está obligado a someterse a las autoridades y acatar el régimen constituido mientras no se le quiera forzar a hacer algo que es claramente contrario a la voluntad de Dios. Conviene recordar que el emperador romano, cuando Pedro escribía esto, era Nerón, el tirano perverso. O sea, no lo dijo en un momento que había paz y tranquilidad. Nerón era el loco ese emperador romano que hasta quemó Roma, creo, ¿no? Las razones con las que Pedro apoya su exhortación son dos, y ambas expresan la voluntad de Dios al respecto. La eficacia del buen testimonio, que era todo lo que venimos hablando, y el correcto ejercicio de la verdadera libertad. En los versículos 15 y 16, también en la Nueva Versión Internacional, dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Aunque la práctica del bien no siempre hace callar a los maliciosos, al menos les pone en evidencia de tal forma que resulta como una mordaza, puesta su ignorancia e insensatez. Si yo me comporto bien, los que están al lado mío y que hacen macanas, va a saltar a la luz. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. En cuanto a la ignorancia que se refiere acá el apóstol, insinúa una obstinada falta de voluntad para aprender o aceptar la verdad. A estos ignorantes Pedro los llama insensatos. El término insensato denota la falta de reflexión y de discernimiento que puede esperarse de quienes carecen de prudencia y de modestia. Son los que no ven más allá de sus narices. Y la segunda razón por la que los cristianos deben comportarse bien, ya que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es porque esta es la manera correcta de usar la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es la famosa discordia entre libertad y libertinaje. Pedro hace la salvedad de que nuestra libertad no puede ser licencia, no puede ser libertinaje para hacer lo que yo quiera. No es como una cobertura con la que se tapan maldades ocultas, sino la libertad propia de los siervos de Dios. La suprema libertad es la total dependencia de la infinitamente santa, sabia y poderosa voluntad de Dios. Tenemos que depender de Dios y hacer su voluntad. El apóstol cierra esta porción con una exhortación que cubre un ancho campo de responsabilidades del creyente con relación a Dios y al prójimo. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten la ley. Acá el apóstol nombra a la comunidad cristiana como una hermandad, en donde se respetan unos con otros, es como una fraternidad, se apoyan unos con otros, se aman unos a otros. Insiste en la necesidad del amor fraterno para tener una iglesia fuerte, que pueda hacerle frente a cualquier cosa. Unidos lo vamos a poder hacer. Apoyándonos lo vamos a poder hacer. El temor a Dios es la actitud fundamental cristiana. Con estos dos condimentos nadie nos puede parar. El amor por el prójimo, el trabajar como comunidad, como fraternidad, apoyándonos unos a otros, y el temor a Dios
para ser obedientes a Él y cumplir con sus mandamientos, va a hacer que nosotros obtengamos la victoria frente al mundo, frente a lo que quiere el diablo. Y del versículo 18 al 21, otra vez en la nueva versión, dice así: Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. En esto que dice acá el apóstol, no es que, yo también me enojé cuando lo leí, no es que quiere que, no nacimos para sufrir, como dicen algunos del mundo, No fuimos llamados a sufrir, fuimos llamados para la luz admirable de Dios y para su gloria eterna en Jesucristo. Pero este llamamiento comporta con mucha frecuencia sufrimiento por hacer el bien. Pero Dios no quiere que suframos, Dios quiere lo mejor para nosotros, Quiere que seamos felices, que podamos vivir con alegría y gozo en este mundo, aunque sea de tránsito, pero quiere que estemos bien. Si vemos que las cosas no nos salen bien, hay que hurguetear a ver qué está pasando. No es que tengamos culpas, pero a veces quedan cosas del pasado que no resolvimos y eso nos está frenando para tener una vida plena. Lo primero que llama la atención en estos versículos es que el apóstol no se dirige a los siervos, porque hablaba de los siervos, de los domésticos, como esclavos, sino que los llama a los de las labores domésticas, en contraposición con los que hacían sus trabajos fuera de casa. Los esclavos llamaban a los de afuera, domésticos los de adentro. Estos esclavos eran los que estaban encargados de los oficios que caían de lleno bajo la supervisión de los amos y de sus esposas. El apóstol los exhorta como creyentes que deben en todo momento y lugar dar buen testimonio de su profesión cristiana, a comportarse con obediencia y sumisión, que es un poco lo que hablamos antes. No solo con los amos que son cariñosos e incomprensivos, que eso es fácil, sino con los que son duros y difíciles. Después, a partir del 21 al 25, versículos, dice así: porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Dice Pedro que Jesucristo, al padecer por nosotros, nos dejó un modelo y ejemplo a seguir. Eso lo tenemos clarito. Es decir, nos dejó algo que queda señalizado, bien marcado, de forma que no hay peligro de equivocar las pisadas, pues no son huellas en la arena. El verbo griego utilizado aquí como seguir significa seguir bien de cerca, es poniendo las patitas en las huellas que deja Cristo. No se borran esas huellas, ya nos dejó el camino que tenemos que seguir. No podemos decir que no sabemos lo que tenemos que hacer. Pedro nos recalca que Jesús era un cordero sin mancilla y sin defecto. No faltó ni de obra ni de palabra. Al contrario, pasó haciendo el bien y tenía palabras de vida eterna. Por no tener pecados propios, no mereció sufrir por sí mismo, pero precisamente por eso se llevó los pecados de todos los que eran pecadores en ese momento.
Pedro recalca también aquí en este pasaje que fue el mismo Cristo quien ofreció el sacrificio. Dios no le puso encima los pecados. Yo lo descubrí ahora cuando preparé esta reflexión. Sino que Él los tomó los pecados y los llevó a la cruz. Es distinto. Dios no le dijo, hacete cargo, sino que Él dijo, yo me hago cargo para salvación de todos. Es un sacrificio de corazón que Él hizo por amor a nosotros. Pedro continúa diciendo que la muerte de Cristo tuvo por objeto no solo librarnos de la condenación que sobre nosotros pesaba a causa de nuestros pecados, sino también para que, alejándonos de los pecados, viviésemos para la justicia. A veces hay que saber decir que no. No a todas las cosas maliciosas que nos tiran a través de la televisión. No se enchufen, no miren la cantidad de pavadas que nos dicen por televisión. Y por internet. Son herramientas buenas, usar internet para comunicarnos entre hermanos, para predicar, para mandar mensajes a otros y para evangelizar. Pero también trae un montón de basura que nos contamina la mente. Y eso es lo que dice el apóstol. Hay que alejarse de eso. Tengan cuidado, no se metan en cualquier lado. Inclusive con la televisión. A veces la dejamos prendida y entramos en programas que son malos, son dañinos para nuestra mente. Tenemos que tener la mente de Cristo. No nos dejemos contaminar por todo lo que nos pasan por televisión. En todo este último pasaje del 21 al 25, hace muchas citas de Isaías el apóstol, ¿no? Y en la última, o sea, en el versículo 25, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice lo mismo que Isaías 53:6. Lo anuncia en pasado, estabais descarriados. Es decir, como ovejas sin guía, sin defensa, sin pastor. Pero el verbo que usa en griego, no se puede expresar bien en castellano, pero también significa con retorno. O sea que dejamos de estar descarriados porque aceptamos a Cristo y somos diferentes. Ahora ya no estamos más descarriados. Y que volvimos a el pastor. Al pastor con mayúscula, por supuesto. Este pastor con mayúsculas es proveedor. Dice el Salmo 23, 1 y 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. También es tierno, como dice en Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastorearán suavemente a las recién paridas. Es un pastor sacrificado, como dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es un pastor que ha resucitado, como dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Es un pastor que acoge a los descarriados, como dice 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y es un pastor que corona a los justos, como dice 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay varias cosas que nos tienen que quedar de esta reflexión. Primero, que somos ciudadanos del reino y no de este mundo. Que debemos depender completamente de Dios en todo. No hay cosas menores ni mayores, en todo. Que estemos unidos como hermanos, que trabajemos juntos para el reino,
no estamos trabajando para nosotros, sino para el reino. Que tenemos que tener temor de Dios. ¿Qué significa esto? Respeto y obediencia son necesarios para ser un completo siervo de Dios. Nuestro ejemplo de vida debe ser Cristo y no los modelos que nos muestra la sociedad, los Tinellis y todos esos que aparecen por televisión. Con este pastor tan bueno con nosotros y tan poderoso que tenemos, nada nos puede faltar. Nadie nos puede vencer y la victoria es nuestra. Vamos a orar. Señor Jesús, te alabo, te glorifico, te doy gracias por este pasaje. Te pido en el nombre de Jesús que se haga carne en nuestras vidas, que nos quede fijado en nuestra mente para ser buenos siervos, humildes siervos tuyos, que podamos dar buen testimonio en este mundo de que vos estás en nosotros, que podamos ser diferentes, Padre, que podamos ser obedientes a ti. Quita de nosotros toda tentación para hacer lo que hace el mundo, Señor, que podamos realmente ser diferentes y bendecir a nuestro prójimo, podamos trabajar unidos en tu reino, Señor, que podamos cumplir con el propósito que tenés para cada una de nuestras vidas. Ahora te pido que derrames sobre esta congregación de tu Espíritu Santo, dales una doble unción, fluí en ellos, Señor, limpia sus mentes de todo pensamiento negativo, bendecí a sus familias, que haya amor, haya paz, haya comprensión y comunicación en cada una de ellas, Señor. Que vos reines en sus hogares. Señor, que ellos tengan abiertos sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, como cantábamos hace un rato, que puedan escuchar tu voz, Señor, escuchar lo que vos querés de cada uno de ellos. Bendecilos, bendecilos, y que cada uno de ellos sea de bendición en los lugares que tiene que desarrollar su vida, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el lugar que van a hacer las compras, en donde sea que vos los pongas, Señor, que cada uno de ellos sea de bendición para los que los rodean. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Y ahora en el nombre de Jesús, yo los bendigo con toda bendición de lo alto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Dios los bendiga. Te invito a que inclines tu rostro un momento más. Quedaba meditando en la palabra y Oscar nos habló de dos cosas: de la importancia de reflejar al Cristo que lo dio todo, y nos habló de ese Cristo también, de un Cristo que se entregó todo por vos y por mí. Yo realmente hoy veo mucha gente acá y no conozco a todos, así que lo digo con mucho temor y con mucha libertad también de saber que hay un montón de gente que para mí no es conocida. Y por eso también
no quiero dejar pasar el momento de decirte, yo sentía hoy que veía muchas caras con mucha necesidad. Y capaz que vos viniste con una necesidad especial de Dios hoy. Y viniste con una necesidad especial de que ese Cristo que entregó su vida los pecados de todos también hoy se haga real en tu vida. Yo te invito a que puedas presentar tu corazón delante de Dios hoy, que puedas abrir tu corazón delante de Dios hoy, que puedas sincerarte con Dios hoy y que puedas dejar que ese Cristo que entregó todo por vos y por mí hoy pueda darte libertad, esa libertad que en la cruz Él logró para tu vida y para mi vida. Si realmente estás necesitando experimentar el amor de Dios, si realmente estás necesitando tener un encuentro transformador con un Dios que se dio todo para darte todo, yo te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Dios le bendiga. No importa cuál sea tu realidad, tu necesidad, Dios no mira tu condición. Dios te ve como te creó. No importa cuántas sean tus cargas, tus angustias o tus problemas. No importa cuánto te hayas equivocado. No importa cuánto le hayas fallado. Dios hoy quiere bendecirte. Dios hoy quiere darte libertad. Dios hoy quiere quitar el peso que hay sobre tus hombros. Y Dios hoy quiere regalarte una vida nueva. Yo te invito una vez más que si estás necesitando esto de parte de Dios, no te vayas esta noche sin conocerlo. No te vayas esta noche sin tener una experiencia con el Señor. Así que una vez más, si viniste con esa necesidad en esta noche, yo te invito a que te pongas de pie. Ponerse de pie no es un rito, simplemente manifestar yo lo necesito. Si no querés ponerte de pie, podés levantar tu mano, pero decir yo lo quiero. Queremos orar por vos, queremos bendecirte y por eso queremos saberlo. Así que pregunto una vez más, ¿estás necesitando a Dios hoy? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo les pido a los consejeros si me pueden dar una mano, pueden estar atentos, acercarse. Los que levantaron su mano, si se pueden dejar la mano levantada un momento más, porque queremos acercarnos a ustedes. ¿Sí? Por favor, a los consejeros, si se pueden poner de pie y moverse a donde ven una mano levantada, les voy a agradecer. Y lo segundo tiene que ver
con lo que demandaba el mensaje para nosotros, ¿no? Y Oscar, de una manera tan sencilla pero tan concreta, nos habló de la necesidad de ser cristiano, que prediquemos con nuestra vida y nuestro ejemplo. Tan sencillo es. Pero tan concreto y necesario. Tomar una decisión delante del Señor. No es tan difícil poder mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos siendo ese ejemplo? ¿Estamos siendo esa vida que refleja el amor de Dios, que refleja el poder de Dios y que refleja la actitud de un Dios que lo dio todo y que está dispuesto a darlo todo y que está dispuesto a no transar con los diseños de este mundo y ser alguien que marca la diferencia? No es tan difícil. Me refiero a que no hay muchas opciones. Solo basta con mirarnos a nosotros mismos y entender si realmente estamos siendo o no lo que Dios espera de nosotros. Y le dijimos al Señor antes del mensaje que queríamos escuchar su voz. Y esta ha sido su voz en esta noche. Que el Señor quiere que seamos fieles a su llamado, fieles a su palabra. Ser su testimonio vivo acá, donde estamos, donde nos movemos, donde nos toca transitar la vida, donde Dios nos pone para ser luz. Así que si ese mensaje te ha llegado, si vos le dijiste al Señor cuando cantábamos, Señor, quiero escuchar tu voz, y entendés que esto es palabra de Dios, yo no quisiera que nos vayamos esta noche sin decirle al Señor, Señor, perdón, sin decirle al Señor, Señor, yo quiero ser esa persona, y sin tomar un compromiso con la palabra que hemos escuchado, porque si no, realmente habremos sido hipócritas, falsos, deshonestos y desatentos con la voz de Dios. Así que te invito a que te pongas de pie si entendés que la palabra que Dios hoy nos dio también es una palabra que era para vos, que era para mí. Solo eso, Y si te paraste medio automático y te querés sentar de nuevo, no hay problema. Pero yo siento que la palabra de hoy fue para mí. Yo siento que la palabra de Dios hoy fue para mí. Señor, si estamos de pie es porque así lo entendemos. Y Padre, la recibimos de esa manera. Porque esto es lo que quisiste hablarnos. Señor, nos comprometemos a trabajar día a día, paso a paso, a buscarte, a dejar que tu Espíritu opere y trate con nuestras vidas, porque de una vez por todas, sin vueltas, sin rebusques, necesitamos ser una iglesia que se activa, que vive la palabra, que vive en el poder de tu Espíritu y que transforma realidades, porque es el testimonio fiel de que vos sos el Rey y el Señor de nuestras vidas. Si en definitiva esa es la palabra que nos diste, recibiré poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y el problema, Señor, es que queremos ver al Espíritu, pero nos cuesta entender que si nosotros no tomamos la decisión
nunca vamos a ser testigos. Por eso, Padre, una vez más esta noche, como muchos lo hemos hecho una y otra vez, y esperamos no tener que hacerlo nuevamente, Señor, por haber fracasado, por haber hecho caso omiso de tu palabra. Señor, una vez más nos comprometemos y te decimos, Señor, yo quiero ser ese testigo. Yo quiero ser, Señor, ese testimonio vivo de tu obrar, de tu poder, de tus maravillas, para que aquellos con el corazón duro, como nos decía Oscar, aquellos que realmente están sumidos en el pecado, pero también aquellos que realmente no sienten que tengan una vida tan desviada, tan tergiversada o tan lejos de tus valores, de tus principios, de aquellos que nosotros promulgamos. Esas personas, Señor, por nuestro testimonio, por el poder de tu Espíritu, Señor, a través de nuestras vidas, puedan conocerte, puedan quebrar, Señor, su voluntad y puedan rendirse a tus pies. Porque, Señor, no importan los valores que promulguemos, no importan las cosas buenas que hagamos, si nos falta Cristo, nos falta todo. Y si vos no sos el Rey y el Señor, estamos perdidos. Señor, que Cristo pueda ser nuestra bandera, nuestro estandarte y nuestro mensaje. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo sé que para muchos también esta noche era una noche de expectativa. Quizá alguno vino con la idea de ser ministrado, de tener una oración. Y yo sé que Oscar está dispuesto, que si alguno necesita oración puede acercarse, pasar, y él no va a tener inconvenientes de orar. Pero Dios igual ya ha hablado. Llévate la palabra que Dios te ha dado. Y si así todo igual decís, yo quiero tener una oración de Oscar o de alguno de los pastores de la iglesia, estamos a disposición, queremos bendecirte y no queremos que te vayas sin poder tener un abrazo y una oración de nuestra parte. Vamos a cantar y si querés que oremos por vos mientras cantamos, podés pasar adelante y vamos a estar acá recibiéndote. Sí, Señor. ¿Puedes cerrar tus ojos un segundo más?